y te canto yo. Somos internacionales, los muñecos del amor. Consentimiento y amor. Gózalo, gózalo. Y la Además, producciones de Querején entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Mayumi Taipe. ¿Cómo estás, Mayumi? Tu saludo para Querején. Muy buenas tardes, señor Genaro, Producciones Creagen, muy agradecida por la invitación, otra vez una nueva oportunidad, gracias por la entrevista y saludar a todos sus seguidores, fans y que vienen apoyando a los nuevos valores. no puede ser, no puedes, porque Dios mío. Qué bueno, Mayumi. Mayumi, ¿exactamente de qué parte es usted? Bueno, yo soy de Junín, Selva Central, Pichanaki, pero aunque la gente cree que soy del sur porque, aunque me dicen la hermana menor de Yarita porque mi nombre es Mayumi. Tengo hijitos, son muy pequeñitos, llorarán por papá. Entonces, Yarita tiene una hermana Mayumi que falleció. Bueno, hay veces ya sí o no, entre bromas nos dejamos llevar. Ay, sí, bueno, parezco, no, en nada. Bueno, siempre estando con la música, siempre deleitándoles. Y que nomás muy agradecida a usted, a su persona, por acercarse a los nuevos valores para seguir cultivando el arte peruano que hay aquí en nuestro Perú. Me preguntarán yo qué les digo. Esa sería, pues, para todos ustedes una ventana más, pues, ¿no? Sí. Mayumi, dime, ¿alguna producción de por medio? Sí, tenemos una producción, estamos trabajando con Lazos Internacional de la mano de Saulito Maita, entonces tenemos una producción, temas recopilados, inéditos recién estamos sacando, estamos en proyecto ya para el próximo año, ya tenemos el video, pero recién estamos sacando, entonces estamos promocionándonos ahorita con temas recopilados de artistas que están de moda, canciones que, bueno, que son muy pegadas al sentimiento, al corazón, que puede llegar a mucha linda gente, en verdad, y cuando más, ¿no?, que usted nos permite, por medio de Producciones Creagen, deleitarles canciones a todos sus fans. A ver, Mayumi, todo esto, una canción, pues, si nos puedes interpretar, ¿puede hacer? Claro, mira, la canción que ahorita está sonando por nosotros es Papito Lindo. Vamos a cantarle a capela a todos los seguidores y amigos de las redes sociales. Papá, papito lindo, en el cielo estás tú, estoy llorando. Yo me acuerdo de niña junto a ti, yo me acuerdo de niña junto a ti. Esa es una linda canción, en verdad, yo lo canto deleitándole a mi papá, aunque no está a mi lado, pero siempre para aquellas personas, siempre recuerdan al padre, a la madre, en verdad. Para mí me identifica mucho porque para toda niña siempre el papá es el motor, su rey, su príncipe, entonces conmigo esa oportunidad siempre está mi madre, mi familia. Yo agradezco a Dios por darme una madre que me apoya, una familia. Tengo dos madres que en verdad me apoyan y muy agradecida de corazón. Gracias a usted también por darnos la oportunidad de estar en su canal, en su producción Creagen, y estamos para deleitarles a más y también hacerles la invitación que vean la producción, síganos en YouTube, Creagen Producciones, de nuestro amigo Genaro, claro que sí. Mayumi, a todo esto, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música? En verdad hemos viajado el sur, la selva, el norte, es todo, pero lo que pasa es que tenemos que tener una buena producción para promocionarnos. Entonces, nosotros tenemos producciones, grabamos en concierto. Tenemos 3 videos en concierto, son temas recopiladas y sí, están pegando a nuestro estilo. En verdad estamos con la agrupación Lazos Internacionales, Saulito Maita. Seguimos ahí cantándole. Gracias, agradecemos, muy agradecidas a las personas. Llegamos a mi tierra querida que es Pichanaki, Huancayo. Llegamos a Jauja. Llegamos a Huaraz, Huánuco, a Huancané, Juliaca,
Tony. Entonces muy agradecida por abrirnos, en verdad, las puertas para seguir deleitándoles un poquito de nuestra música, que es sureño, un poquito innovamos con cumbia, casi innovamos con centro, cumbia, guayno sureño, casi todo un poco. Qué bueno, Mayume. Mayume, te queremos poner número para contrato para que te llamen, pues te contraten, ¿eh? Bueno, el número de contrato es al 943-900-512. 943-900-512. Por ahí para maltratos habrá un número. Llama igual el número, pero igual no contesta. Bueno, Mayume, a todo esto, ¿a qué artista miras? Bueno, yo admiro a la gran muñequita Mili, a la Yarita Lisset, que son artistas a seguir porque tienen una buena voz, buen talento. Entonces la carrera que ellos también tienen que mantenerla. Entonces no es fácil seguir en la música, tenemos que estar en ese ambiente de que ahí puede pasar de miles de cosas que bueno, caemos y nos tenemos que levantar y a seguir. Entonces yo creo que de las artistas grandes nosotros aprendemos mucho y tenemos muchos ejemplos a seguir y a buscar nuestro propio estilo, también como tienen buenos temas que ahorita lo que está de moda son temas, como decir, de Yarita Lisset, las que cantan, o sea, son primicias que ya es cantante reconocida. Entonces, ¿quién no? Hasta las mismas personas como mi persona, admiramos al verla al escenario cantar. Entonces yo digo, yo algún día también estaré así. Claro, tengo que seguir, porque perseguir mi sueño, mi meta, y lo voy a conseguir. Claro, eso es bueno. Mayumi, a ver, Mayumi, otro tema, pero se deleita, ¿no? No puede ser, ¿por qué, Dios mío? No es momento, aún no es momento, déjalo por favor. ¿Tienes bonita voz, Mayumi? ¿Has estudiado música, canto, algo de eso? En verdad no estudié música, pero sí, me gusta escuchar mucho, ver los detalles de cada artista, ver cómo coloca la voz. Entonces yo soy muy curiosa en lo que es la música. Pregunto a personas que saben. Por ejemplo, en mi agrupación a mí me guía, Saulito me guía. Entonces yo le pregunto a él, no, tienes que colocar así, no, tienes que hacer falsete. Entonces voy aprendiendo, no solamente yo sé que hoy canto bien, pero yo dentro de mí me digo que tengo que superarme a más, tengo que hacer quiebres o altos o agudos o falsetes. Entonces cosas que yo voy aprendiendo. Entonces hay veces miro y yo digo, observo a las cantantes cómo mueve su voz. Entonces, sí, en verdad soy muy tímida para las cámaras, muy nerviosa, hasta si me van a grabar, me opaco. Pero en el momento del escenario, cuando no hay cámaras... ¿De otra forma? Sí, o sea, estoy recién innovando. Yo sé que en la música, lo que es el guayno sureño, todo, siempre va a haber cámaras. Entonces tengo que acostumbrarme y adaptarme. Qué bueno, Mayumi. Mayumi, a todo esto, ¿cómo te ves de acá de 4 o 5 años? Bueno, estamos en un proyecto con la Asociación Internacional que también innova cumbia, de todo. Entonces, nosotros estamos poquito a poquito. Estamos grabando temas inéditos, temas propios de nosotros. Entonces, estamos viendo que vamos a ir poquito a poquito sembrando para también, a veces como digas, no sueñes muy alto que te puedes caer. Entonces, estamos ahí esperando que cada tema que nosotros grabemos, llevemos a donde llevemos, la gente nos reciba con los brazos abiertos, en verdad. Yo creo que acá 5 años estaremos como Yarita Lisset, como Muñequita Mili, como muchos artistas que están ahorita en lo alto, como decir, están en grandes escenarios. Entonces también es trabajar con productores, porque no solamente es, ¿sabes? Tú vas por aquella, tú allá, no. Entonces hay que tener un buen material para que tú puedas seguir adelante. Claro, qué bueno, Mayumi. Mira, Mayumi, es un gusto poder entrevistarte. Pues no, espero una otra oportunidad, pues hacer otra entrevista. Pues tu despedida para Quereajén, Mayumi. Bueno, muchísimas gracias, en verdad, señor Genaro. Invitarles a toda la linda gente a que nos busquen en YouTube, a Quereajén Producciones, en verdad. Muy agradecida, Mayumi Taipe les saluda a todos ustedes, amigos. Síganos, que hay más artistas que en verdad, gracias por dar
a nueva oportunidad, a nuevos valores como mi persona, Mayumi Taipe. Estamos para deleitar de canciones a todos ustedes y que siempre, siempre estén contentos y nos reciban con los brazos abiertos. Ok, Mayumi, un abrazo pues, Mayumi, ¿eh?